A killer, the blood spiller, so bitter from watching others go and have what the fuck you wanted back, so watch your fucking back. I'm coming fast, hit the fucking gas on the attack, don't hold back, take it to the mat and fuck with that. Are you alive, are you willing to die for your life, to get it right, go get what you really want in life. I don't know man, welcome to the show man, this the big league, step up like a pro man, feel chosen to put them all in motion, I just wanna change this world, no stopping man, I'm all in. It's been a while since I felt like this, been a while since I felt like this. It's been a while since I felt like this. It's been a while since I felt like. It's been a while since It's been a while since I felt like this. It's been a while since I felt like this. I felt like this. It's been a while since I felt like this. It's been a while since I felt like. Yes, it's been a while since It's been a while since I felt like this. It's been a while since I felt like this. I felt like this. It's been a while since I felt like this. It's been a while since I felt like. Yes, I felt like. Top dog, get in my way, grab the sawed off. Hit them with a butt shot till they drop off. I'm sick of being in the same fucking day. Live it over and over and over again. Gang. Fuck that man, something's gotta change. I'll do the work, take the risk, anything. I just want the fucking world to know my name, know my pain, feel the flame, know that they can do the same. I'm in the zone. Anything that I want, I'ma own. I swear to God, I've been feeling this moment. I know I'll have everything that I want. It's a matter of time, watch me go. ¿Qué onda gente? Bienvenido a otro nuevo stream. Hemos vuelto, hemos regresado. Increíble, puro talento. ¿Qué tal? ¿Cómo anda la people? Increíble, full tempranito ahí, una locura. Vamos a estar nada más y nada menos que reaccionando al stream de Vela, como les había prometido ayer. Y bueno, como siempre en realidad. Así que bien. Ya tengo todo listo, ya estamos ready, preparados. Ya de hecho el stream acaba de empezar. Tenemos también la otra imagen acá, o sea, la otra pestaña para ir traduciendo las imágenes como hacemos siempre. Y bueno, ir reaccionando un poquito según lo que ya vamos a entender, ¿no? Así que bien, vamos a empezar. Mientras tanto voy a estar también haciendo de fondo el evento de Jessie, que es otra de las cosas que también solemos hacer. Bueno, de Jessie ya no, porque Jessie no es más el protagonista de este evento. Pero ya vamos a estar haciendo el evento de stream de fondo como hacemos siempre, ¿no? Así que bien, vamos a ir preparándonos para tener todo. Hacer todas las cosas bien, ¿no? No complicarnos como generalmente lo solemos hacer. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estamos? Bienvenido. ¿Cómo va todo por ahí? Qué bien. Darme paciencia, que recién nos estamos acomodando, recién nos estamos literalmente despertando. Hace un rato que estamos ahí. Así que bueno, vamos a ir viendo a ver qué tenemos de nuevo por acá. A ver, mira, necesito ponerme el chat por algún lado porque estoy usando la otra pantalla para transmitirles ahora. Claro, perdí mi chat. Oh, bueno. Tráiganme el chat, por favor. Que alguien me regale el chat. ¿Dónde está? Acá. Listo, solucionado. Uy, se va a escuchar cosas ahora. No. ¿Cómo andamos? ¿Cómo está la people? ¿Qué será lo nuevo que hay hoy? ¿Qué tendremos hoy de bueno en el stream de Vela?
A ver, según lo que vimos ayer, según lo que estamos visualizando, según lo que se puede ver, van a dar 4 códigos. Yo creo que eso es lo más interesante que tenemos nosotros. Es lo que es más lo que queremos, lo que necesitamos. Un elixir, necesitamos un elixir. Ahí estamos. Empezamos con el stream. Empezamos con la reacción. Vamos a tener en primer lugar, al parecer, las DCO News. Las novedades, básicamente. Vamos a tener un PvE Raffle. Opa, esto no aparecía en el apartado, ¿no? Esto no aparecía en el apartado de la agenda, creo. O yo no lo vi. Después vamos a tener bonus code 1. Vamos a tener los leaks de agosto. Probablemente el evento de verano. Es un evento que sabemos que proviene de este mes. Después vamos a tener el bonus code 2. Vamos a tener el evento de los enanos oscuros. Básicamente el que está ahora activo. Así que bien. Probablemente esté probando el set o hablando del conjunto. Tenemos que ver qué es lo que... Ajá. Vamos a tener después el bonus code 3. Vamos a tener después, anteúltimo, el quiz raffle, que básicamente es el preguntas y respuestas con el sorteo. Y al final un CM code, que básicamente es el código de la Community Manager para nosotros. ¡Qué bien! Estamos listos. Ya no se llama Jessie, estoy viejo. Es verdad, extrañamos a Jessie y a Hansen, pero bueno, hay que acostumbrarse a lo nuevo que tenemos. Hay que avanzar en esta vida, es lo que hay. Así que bien, esto es un poquito la agenda que vamos a tener el día de hoy. Esto va a ser un poquito lo que vamos a estar viendo. Así que bien, ya el acontecimiento acaba de empezar. El acontecimiento de la comunidad de Restream, básicamente, en el Drakensand, o sea, en el juego. Así que vamos a estar haciendo eso. Bien, ¿cuántas entradas eran? 50 creo que eran, ¿no? Para poder terminar el evento, creo que sí. Ok, empezamos con la primera. Opa, uf, no me va a dar tiempo a hacer el evento. ¿Qué tenemos? DCO News. Vamos a traducirlo como hacemos siempre para evitarnos problemas. Tuki, perfecto. A ver, las novedades. ¿Qué tenemos? Según la traducción. Noticias del DCO. Servidor actualizado hoy. Un problema por el cual las habilidades del conjunto relámpago podían desbloquearse normalmente en la experiencia de la nivelación de personajes ha solucionado. Bueno, esto es un error que ya han mencionado. De hecho, en el parche de ayer, en las notas del parche ya hemos visto, existía un problema por el cual los niveles bajos podían desbloquear las habilidades del conjunto del poder relámpago, ¿no? El nuevo set. Después, nuevo pase de temporada, invocación infernal, artículos de montura, mascota y efectos, básicamente. Qué bien. Tenemos las DCO News también. Tenemos más novedades que tienen que ver con el evento. Opa, el evento de verano. A ver qué más tenemos por acá. Vamos a ir mirando un poquito. Noticias de desarrolladores. Trabajando en un nuevo contenido permanente que se espera lanzar en el cuarto trimestre. Ok, vamos a tener nuevo contenido al parecer. Habrá un alma sombría más este año para completar la serie. Opa, vamos a tener un nuevo centinela, un nuevo mercenario nuevo para finalizar con esta básicamente serie de mercenarios ya por fin. Cada alma volverá al juego en eventos futuros. Ok. Y que para las personas que no han logrado conseguir alguno, van a tener la chance de poder conseguirlo. Trabajando en la optimización del servidor en el cuarto trimestre. Posible transferencia de servidor caso por caso. Posible nuevos servidores. Oh. Ok, acaban de mencionar nuevamente lo de transferir servidores. Ok. Bueno, esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? Suena muy interesante, la verdad. Lo tengo muy alto, ¿no? La música, sí. Increíble. Pero bueno, al parecer están trabajando en lo que viene siendo un nuevo contenido permanente. Que básicamente está planeado para que llegue el cuarto trimestre. Bien. Ya nos confirmaron que va a llegar la última alma sombría, básicamente el nuevo mercenario, el nuevo centinela, como le digan. Que bueno, es el que básicamente ya habíamos visto, ¿no? En anteriores streams, que era el que faltaba. Así que bien. Lo bueno es que dijeron como, bueno, con ese finalizamos ya. Es como el último. Así que eso me gusta, la verdad, porque ya estuvo bien lo de los mercenarios, ya está. Como que no, al menos a mí como que no me gusta que haya más. Bueno, listo. Cerramos con este. Firmo que este es el último, ya. Que sean los últimos que sea el último por venir, por llegar. Bien. Después, bueno, posible transferencia, caso por caso. Me imagino que, bueno, será como manual, quizás. No sé muy bien, la verdad.
Y posibles nuevos servidores. Bueno, eso de los nuevos servidores como que no me agrada, la verdad. Pero bueno. Esta opinión la dejaremos como para más adelante, ¿no? No sé qué opinan ustedes. ¿Qué les está pareciendo según esto? A ver, los voy a ir leyendo también. ¿Cómo se llama ahora y qué dan en ese evento? El evento de verano se llama. ¿Quién es esa tipa que está en la foto, en la parte de la izquierda? Esta es la Community Manager Vela, básicamente. ¿Qué tal, Ross? ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Cómo andamos? ¿Qué estamos, Berserker? ¿Cómo andamos? Bienvenido también. Bienvenidos, bienvenísimos a todos. Así que bien, de momento, bueno, eso es un poquito las novedades al parecer. Último mercenario. Y nuevo contenido también. Me gusta, la verdad, me gusta. Me gusta que finalicemos con una cosa y empecemos con otra. Como damos por terminado ya este capítulo de mercenarios y empezamos con algo nuevo y ojalá que mejor, ¿no? Ojalá que sea mejor. Me agrada bastante que ocurra eso. Perdón, es que la imagen. Ahora sí. ¿Qué me gusta? Me gusta lo que veo. Ok, estamos listos, creo. A ver, ¿cuánto dura el evento de la comunidad este? De la retransmisión. Dura 2 horitas. A ver. Si veo que se empieza como a extender con lo que viene siendo la charla y demás. Pongo de fondo el Draken, ¿no? Como hacemos siempre. Y vamos viendo un poquito cómo se hace el evento, ¿no? Que también eso es otra de las cosas que a mí me gustaría como enseñar y explicar cómo hacer el acontecimiento. Porque hay muchas personas que siempre me preguntan ¿cómo se hace el evento de la comunidad, de la retransmisión? Que de momento como que no le saben. Entonces, ahora en breve también voy a estar explicando un poquito para las personas que de momento no saben cuál es la mejor manera de realizar el evento, ¿no? Es un evento muy fácil de hacer, o sea, se termina en 2 rondas. Básicamente hay que comprar entradas directas a algún jefe de mundo paralelo. En este caso yo prefiero Grim, es como el más simple, el más facilito. Ingresamos en Inclemente o en Infernal, dependiendo cuál sea la dificultad donde podamos. En Sanguinario no, porque se complica. Sangui se pone pesadito. Entonces bueno, son 2 rondas, 2 ronditas y se termina el evento ya. No tiene mucho más misterio, ¿verdad? Por suerte es un evento rápido. Pero bueno, justo de la casualidad que yo no me gusta demasiado que el evento de la retransmisión empiece al mismo tiempo del stream. Porque básicamente estamos pendientes del stream. Entonces no estamos como para también estar jugando. Bueno, al menos en realidad el problema soy yo, que estoy streameando en realidad. Porque una persona que está mirando el stream de ellos, o el mío, se pone de fondo eso y mientras tanto va a ir jugando básicamente, ¿no? No va a haber ningún problema. Ah, ok, es el raffle, o sea, ok, es el sorteo de la joya. Ya lo vi, ya lo visualicé. Para los que, bueno, seguramente no recuerdan, no se acuerdan. Ellos básicamente dijeron que iban a estar sorteando la joya a diferentes personas. Así que 10 winners por servidor. Ok, van a... Oh, qué god, la verdad. Pero ¿y Agathon? ¿Dónde está Agathon? No hay chance. Ah, ok, deben estar en la otra página, me imagino. Ok. ¿Quiénes serán los ganadores? Ahí está, Eredur, Agathon y Harold. Increíble, los 2 mejores servidores del mundo juntos. Y el nuevo servidor también. Los 3 mejores servidores juntitos. Vamos. Nah, increíble. Es cosa del destino esto, ¿eh? Los 2 mejores servidores juntos. Y el tercero, que es el último que ha salido, también. Increíble, puro talento. Vamos. Lo estoy viendo a Lelo poniendo haga bots. Lelo es un hater, weón. Lo voy a reportar cuando lo vea en mi stream. Increíble, ¿eh? Me hizo mucha ilusión, la verdad, ver a Eredur y Agathon arriba y primeritos, ¿eh? Me gustó demasiado. La verdad, es una tontería, pero no sé. Me gusta. Estoy viendo ahí como los nombrecitos, ¿no? Yo no aparezco en ninguno. ¡Ta madre! Porque aparecen las primeras letras, ¿no? Vamos a hacerle zoom para ver un poquito. ¡Oskiller! ¿Puede ser el Oskiller acá? OZ. Oh. Primer código. Increíble, puro talento. Burners. 150 módulos para poder ingresar al segundo mapa. 1000 andermantes y 5 multiherramientas. Increíble, puro talento.
Me gustó demasiado este código, Yo quería mi elixir. ¿Dónde está mi elixir? Hola, no voy a poder ver todo el live. Sin problemas, Mayro. Después el stream este va a quedar resubido y vas a poder básicamente verlo después. Así que no se preocupen. De hecho, el que lo ve después tiene hasta la ventaja, porque cuando está a modo solamente esta imagen, lo puede ir adelantando o atrasando y ya. Así que no pasa nada, no se preocupen. Va a quedar resubido acá en el canal como siempre, como todos los streams. Que no se preocupen. ¿Qué tal, Fernando Cristaldo? ¿Cómo estamos? Hola, hola, hermoso. Mandamos. Arca rapidito. ¿Cuál es la poción que hay que comprar para este evento? La que hay que comprar es la que dice Magic, la de color verde. De Magic y es de color verdecita. Es la que, bueno, suele costar $5 si no me equivoco, ¿no? La cajita. Una cajita que vienen dos pociones. A los lados es color verde. Y dice Magic. Las de color rojo no tienen el nombre Magic. Y otro detalle es que, bueno, las que no son las que dice por 20. Las de por 20 no. Las que dicen por 2. Esas son las buenas. Bien. Bueno, este sería el código Burners. La verdad... A ver, me esperaba un poquito igual que el código. Iba a ser un poquito... Ajá. Yo confío en el último, en el código de la Community Manager. Yo confío que ahí va a estar el elixir, Eu confío, mano. Eu confío. Vamos a ver quiénes son los ganadores. En Agathon vi una O y una Z. Puede ser el Ostkiller, ¿Imaginan? ¿Quién más empieza con OZ en Agathon? Debe haber 200, ¿no? Y yo acá. Probablemente, sí. Lo único malo es que no vi una CH de Chise, no vi un AR de Arca. Bueno, igual yo ya la tengo, entonces tampoco. No vi una TE de Tempest o una AL de Ailu, mi cazadora. Estoy triste, weón. Y en Eredur creo que no vi una AR tampoco, entonces... Opa, tenemos Season Pass 7. Básicamente va a llegar el 1 de agosto. En unos días, o en un día creo. ¿Cuántos días tiene el mes de agosto? 31, ok. Mañana no pasado. Dentro de 2 días viene el pase de temporada también. Bien, me gusta, me agrada. 10 de 10. ¿Quieren que le haga zoom o lo dejo sin zoom? O sea, ¿lo pongo pantalla completa o sin? Creo que sin está bien, ¿no? A ver cómo queda. Darle 50 a la Chise. O sea que como que medio se corta, entonces vamos a dejarlo así. Vamos acá y acá. Listo. A ver, ¿qué tenemos? Season Pass. Introduce los... Ah, ok. Lo ponemos para traducirlo. Un segundo. Ah, necesito que se vaya el gatito ese de la derecha, porque si no se me va a traducir también. Ready. Estamos listos. A ver qué tenemos por acá. Igual me imagino que es lo que leímos ayer también. Pase de temporada 7. Introducir pases dobles. Pase dorado y pase rojo, que otorgan recompensas dobles de esa pista durante el resto de temporada. Ok, esto ya lo habíamos visto ayer, así que estamos listos. Estos pases ahora se pueden comprar para todos los personajes de tu cuenta. Elija entre pase estándar y doble. Simple y doble son mutuamente excluyentes por personaje. Y el bloqueo ejecuta en ambas direcciones. Compra un primer pase único y el pase doble dejará de estar disponible en ese momento del personaje, ¿no? Compre primero el pase doble y los pases individuales dejarán de estar disponibles en ese momento. Ok, bien. No me gustó que no hayan puesto como la cajita que vamos a ver nosotros dentro del juego al momento de comprar, ¿no? Como para guiarnos desde ahora, ¿no? Pero bueno, básicamente, el resumen. Hay muchas personas que han intentado comprar el pase de temporada en varios personajes de una misma cuenta y no se les ha dejado, básicamente. Esto lo han solucionado ya a partir de ahora que ya actualizaron el servidor. Vamos a poder comprar el pase de temporada en muchos personajes, así que bien. Esto está bien. Fagot, la verdad, me gusta, me agrada. Eso primero. Era muy importante. Lo otro, al parecer, según lo que habíamos leído ayer, según lo que vimos, las notas del parche de nuevo que ha llegado, vamos a poder comprar ambos pases al mismo tiempo con un descuento.
Que bueno, en el parche sí hay el 50%. No sé hasta qué punto será. Pero ya no vamos a tener ambas opciones. Vamos a poder comprarlos por separado, como lo hacíamos antes. Y también vamos a poder comprar un pase que van a venir ambos juntos. Y ese va a venir con descuento. Y supuestamente no, según lo que dice la nota, que estamos viendo ahora mismo incluso, vamos a tener el doble de recompensas por comprar ese pase de 2. Ok, acá vamos a tener la nueva montura, que también ya la hemos visto ayer en Discord y en Twitch. Ahí estaría la nueva montura. Bastante chévere, se ve muy bonita la verdad. Creo que de los pases, creo que es la mejor. Me gusta porque un día podemos hacer como un top tier de monturas y de recompensa de pase. Entonces bueno, está la nueva monturita. Me gusta el efecto de fuego que tiene alrededor. Lo único que me está faltando es el saber que al momento de caminar el personaje no se tambalee ni haga nada raro. Eso es lo único como que me gustaría reafirmar, confirmar. Que bueno. Ah, miren, ya está en el juego. Claro, ya está en el juego, Arca. Estás borracho. Miren. Ya está en el game. Ya aparece la nueva monturita. Increíble, puro talento. No me quites el stream, Arca. No quiero ver tu personaje. Ok. Perdón. Discúlpame. Bien, segundo código. Secrets Maps. Otro código que no me gusta. Ay, mi code de Elixir creo que se va a ir, Creo que fue puro humo nuestro nomás, el código con Elixir. Ay. Buenas, apenas entré y caí de nuevo. Hablando un poquito de las novedades que vienen, básicamente. Ahora, igual al final del stream, por los que anden pendientes, vamos a estar haciendo ahí como el mini resumen, la mini recapitulación de todo lo que se habló. Así que no se preocupen. Los que recién vienen llegando, no pasa absolutamente nada. Al final hacemos ahí un poquito del resumen. Volvemos a mostrar todos los códigos también. Que no se preocupen. Los que no llegan a tiempo, hay algunos si los está anotando y los quiere después poner en el chat, igual 10 de 10. Y si no, de todas formas los pondremos al final. No se preocupen. Estamos listos. Bueno, bien. Quiero ver las cositas nuevas, Me gustaría ver las cositas nuevas, la verdad. Ahora vamos a chequear. Pana, que dice la bella hermosa preciosa. Nos quedan 2 códigos donde podemos tener suerte con los elixires, El code 3. El code de la Community Manager. Ojalá. Prendan una velita, huevón. Recémosles al de allá arriba. Recémosle a Jesse. Que nos ayude con este elixir. A ver si recuperamos nuestro elixir a punta de códigos. Y nuestras potis 10 gratis, guiño. Ojalá. Yo soy el primero que quiere que regalen al menos una por lo menos. Ayer estaba pidiendo 2, hoy ya estoy pidiendo 1, imagínense. En un par de minutos ni siquiera una, voy a pedir la mitad de una. Ok. New listing, básicamente Power Set, el nuevo conjunto eléctrico, ¿no? Van a estar mencionando, va a estar hablando un poquito al parecer del conjunto, que bueno. Veremos qué hay, ¿no? De nuevo. ¿Alguno consiguió el conjunto de los que estamos acá? ¿Alguno ya ha tomado la tarea, la molestia de conseguirlo? ¿Qué les ha parecido el nuevo conjunto? Vamos a mandar un par de emotes, un par de emojis míos. ¿Era acá? Yo ni me acuerdo, man. Hace 84 años que no utilizamos esto. Ahí nos hacemos presentes. Estamos ready. Ajá, yo mientras tanto, bueno, yo sigo chambeando acá haciendo mi evento. ¿Ah? Y estamos ready. Te van a dar 20 de 24 horas. Y dan la más suave, la que
Se acaba de reiniciar el mapa. No, no, no. ¿Imaginan que ande esa? Uf, sería bien potente, la verdad. Mapa secreta, la mina de Canyon. Y seguimos. Pero bueno. A ver, tiraron información bastante interesante al principio con el tema, bueno, de la transferencia de servidores. Bastante bien. Pero bueno, es un poquito más de lo mismo. No tenemos como algo concreto, yo creo. Como un supuesto, ¿no? Bueno, estamos en breves. En breves estamos al caer. Básicamente. Después, ¿qué más tenemos? ¿Qué más habíamos visto? Vimos... sobre el nuevo... Bueno, el nuevo Centinela no hemos visto, pero sí lo han mencionado. Que el próximo ya va a ser el último, al parecer. Con esto terminamos la saga. Acaba esta serie, esta película de mercenarios centinelas. Por fin. Y van a empezar con lo que viene siendo el nuevo contenido, ¿no? Va a venir un nuevo contenido, al parecer. ¿De qué será? Pues sabemos. La continuación de Barnock, la continuación de Tera, la continuación de las Tierras de los Inmortales. Ojalá. Algo que ver con eso. Pero bueno, ya nos confirmaron que si este último mercenario que está por llegar, que es lo que digo, no hay información todavía, no sabemos qué es. Supuestamente en las imágenes aparecía que era un cazador, ¿no? En las imágenes que hemos visto en anteriores streams. Era un cazador al parecer. Pero bueno, iremos viendo a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa. Pero de momento eso sería así como lo más importante, ¿no? Dando lo del pase de temporada. ¿Lo hemos visto? De momento sería como lo más interesante. Nuevos niveles. Al final, ¿qué pasó? Bueno, ellos tomaron la decisión de dejarlo como para más adelante, lo de los nuevos niveles. Porque a la comunidad como que no le gustó demasiado la idea esa de aumentar los niveles de los personajes. Así que decidieron como dejarlo para más adelante. Veremos para cuándo, ¿no? Aún te falta si andas full farmeo. Me quedan en el último personaje, en la guerrera. ¿Querés? Invito pues. Los hago ahora más que nada porque bueno, después si no como que se me complica. Por el tema del tiempo, ¿no? Como que, ajá. Después nos pasa la tragedia que nos pasó en el servidor Eredur, que no me dio tiempo a terminarla. Así que... en la parte de arriba, que no se ve todo el stream completo, están viendo que se mueve la cámara, que es básicamente lo que estoy haciendo. Estamos ahí en la guarida secreta. Bueno, al final está hablando un poquito de lo que viene siendo el conjunto. Es un poquito lo que vimos en Discord, que están pidiendo como opiniones, como recomendaciones y cuestiones. Tienen que ver todo con el set de eléctrico, ¿no? Según lo que se vio en Discord. Que me imagino que está hablando en base a eso. Pero bueno. Veremos si en un futuro hay alguna actualización con respecto al conjunto. Yo igual, a ver, siento que el conjunto está bastante bien. Sí, puede mejorarse, obviamente. Por ejemplo, siento que en el cazador el set de eléctrico y el set de veneno son como muy parecidos. Son muy idénticos, de hecho. Ambos utilizan la misma habilidad. Entonces no sé hasta qué punto como que está del todo bien eso. A la final el cazador es como la única raza que debería poder ser a melee y a distancia. Y últimamente todos los conjuntos del cazador son a melee, ¿no? Está haciendo como falta que regrese esa esencia del caza a distancia. Estaría bastante chévere. Por más que me digan, no, Arca, es que también tienen el set de Glory. El set de Glory es a distancia. Opa, agarraron el clip del maguito haciendo básicamente todos los testeos. Muy god, la verdad, esto. My from YouTube clip. No me gusta, o sea, me hubiese gustado que pongan el canal de la persona que es Valor Make, básicamente. El que hizo el videito testeando todos los conjuntos. Que esta imagen proviene de ahí. Me hubiese gustado que, no sé, que le den ahí la mención, ¿no? Al muchacho. Hay espacio para así. ¿En cuál estás, Osquiller? Y te invito. ¿En cuál andas? Quitarte, bro. Si no, búscame con Tempest, la Ward. Te invito. Lo que prefieras.
Bien. Pero bueno, un poquito el resumen de esto. Bueno, básicamente en el mago, que es donde se hizo el video, el clip. Nuevamente lo que digo, lo hizo Valor Mage. Si no me equivoco, capaz me estoy equivocando igual, pero no creo. Donde él estuvo probando todos los conjuntos. Conjunto de Dragon, conjunto de Año Nuevo Chino, conjunto de Veneno, Glory y el último eléctrico. Y estuvo poniendo todos los tiempos básicamente de cada uno de los jefes. Entonces bien. Me gusta. ¿Cuál es el que ha ganado? Bueno, yo solamente siempre para testear todo me baso en Mortis para ver todos los testeos de lo que realmente va bien o no. Porque a la final Mortis es donde va a marcar la diferencia entre un conjunto y el otro, ¿no? Bueno, en Mortis con Glory hizo 52 segundos. Perdón, 52 segundos. Y con el de Rayo, que es el nuevo, se demoró 1 minuto 3 segundos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Glory sigue comandando. Glory sigue siendo el mejor conjunto de momento. Me gustaría verlos en los pisos, en los planos fracturados, ver cómo funciona el eléctrico. Pero bueno, ahí estaría un poquito el resumen. Después los otros conjuntos, bueno, un poquito más de lo mismo. El de Veneno en Mortis demoró 1 minuto 20 segundos. Con el de Año Nuevo Chino demoró 1 minuto 4 segundos. Y con Dragon 1 minuto 2 segundos. Básicamente, ¿no? Entonces, es lo que digo, Glory sigue siendo el mejor conjunto. Y poco más. Escribime, Skeller. Y te invito. A la final sigue siendo mejor el set de BGH y no tiene que gastar literalmente. Pero bueno, es lo que digo. Si se ponen a pensar, atentos a lo que le voy a decir, que esto es muy importante. Se ponen a pensar, todos los conjuntos son muy buenos, en realidad. La diferencia es mínima. Imaginemos que no pude sacar Glory, pero tengo Dragon. Bueno, bro, te vas a demorar 10 segundos más en matar a Mortis. Nada, no hay casi diferencia. Entonces, el que no tiene Glory, pero tiene Dragon, igualmente va a poder matar súper rápido a Mortis. Ok, no conseguiste Dragon y Glory, pero tenés el daño nuevo chino. Vas a demorar 1 minuto 4 segundos. Estamos hablando de lo mismo. La diferencia entre conjuntos es poquita. Muy poca. Entonces, donde realmente marca la diferencia estos conjuntos es en las ruinas, en los planos fracturados. Entonces habrá que ver si el conjunto eléctrico es mejor que Glory en los planos fracturados, básicamente, ¿no? Sería como la única... el único contenido que tenemos actualmente donde puede llegar a marcar diferencia como tal. Creo que es mejor probar en pisos altos de decenas porque ya Mortis muere muy rápido. Exactamente, eso también es la otra. Todos estos jefes ya se quedaron atrás en cuanto a nuestras estadísticas. Entonces, la diferencia siempre va a ser muy chiquitita. Donde realmente vamos a marcar la diferencia va a ser en los planos fracturados. Pero bueno, hay mucha gente que dice, no, Arca, a mí me da igual llegar a top alto en los planos fracturados. Ahí ya depende del objetivo de cada uno, que tanto quiera progresar y llegar, ¿no? En cuanto a los eventos. Y nada, se respeta cualquier opinión. Pero bueno, está bien, igual que existan personas que hagan este tipo de testeo, este tipo de pruebas, para que uno también esté seguro al momento de buscar sus conjuntos, ¿no? Yo siento que si sos una persona como que no te interesan mucho los planos fracturados, tenés Glory y no tenés el tiempo ni quizás para invertir y comprarte el conjunto eléctrico, tomar la decisión de decir, pues no lo consigo, no está mal tampoco. Y lo mismo para la persona que diga, bueno, yo lo quiero conseguir para tener todo por si acaso en un futuro, o quizás en los planos fracturados el eléctrico me sirva. También está bien. Son diferentes decisiones, diferentes alternativas que uno tiene que ir tomando, ¿no? Yo por mi caso, por mi parte, conseguí el de Veneno, lo usé una vez. Gasté 1 millón de Undermantes para este conjunto que, bueno, no me ha gustado absolutamente nada. Después con el de Año Nuevo Chino me ha pasado lo mismo. He gastado también bastantes Undermantes. Y lo he utilizado muy poquito, pero bueno, algo lo utilicé en PvP. O sea, lo utilicé bastante, de hecho. Entonces, bueno, en este caso sí le saqué un poquito de provecho. Pero en cambio el de Veneno, yo el de Veneno lo utilicé... nada, lo habré utilizado máximo, así como demasiado, 5 veces.
5 mapas y ya. En mi caso siendo mago, claramente, ¿no? Oskeler, no me pediste solicitud, te voy a reportar, reportadísimo, chaval. Aún Glory es el mejor set para el mecha. No, para el mecánico de momento el mejor es el de veneno. El de veneno es muchísimo mejor que Glory y que Dragon. El de veneno es el que está comandando en los mecánicos. Y tenemos ahí un poquito la duda, un poquito la curiosidad de saber si el eléctrico es mejor que el de veneno en los mecánicos en lo que viene siendo los pisos, los planos. O también incluso combinar ambos conjuntos, ¿no? Utilizar 4 piezas del conjunto de veneno y 3 piezas del eléctrico. También tenemos esa duda. De momento no he encontrado ningún mecha que tenga ambos conjuntos, lamentablemente. Entonces seguimos con esa curiosidad, con esa duda, si se pueden combinar ambos conjuntos y siguen quedando bien chéveres o no. Se está actualizando, pana. Reportadísimos que lo... Así que veremos. Daño nuevo es buenísimo para PvP. ¿En mecánicos o en magos? En magos. Y en mechas también. He utilizado el daño nuevo chino, el de fuego, bastante en PvP. Entonces por eso digo, en ese caso no me quejo porque bueno, sí le da un provecho. De hecho el día que yo tenga que regresar a PvP a hacer cuestiones, probablemente me lo vuelva a colocar. Entonces no está mal porque tiene una utilidad. Pero el de veneno solamente es para limpiar mapas niveles bajos, por ejemplo. Como que demasiado no me trama el tener que... ¿cómo se llama esto? Haber gastado 1 millón de endermantes para no utilizarlo, básicamente. Ok, al parecer, bueno, estamos viendo como un gameplay de lo que viene siendo el conjunto. Las piezas en el mago. Increíble. Tirin, tin, tin. Ah. Y ahora me pasa a Eredur también a hacer el evento de la retransmisión. Voy a ir a Eredur y ya lo termino también por allá. Nos quedamos listos. Bueno, al parecer van a estar probando. Era lo que les había mencionado al principio del stream. Van a estar probando lo que viene siendo el conjunto, ¿no? Eléctrico. En este caso en el del mago, por lo que veo. Van a estar testeando el set. Opinando, me imagino. No sé si serán las 4 razas o únicamente en el mago. No se logra ver bien del todo. Vamos a hacerle zoom igual. Pero bueno. Pues el de veneno en el mago estuvo chévere. En clase para correr nomás. El tema es que bueno, le quita... Yo siento que le quita... Ah, ok, es Luke. Está Luke probando el set con el maguito, ¿no? Igual, no sé, como que no se ve la pantalla bien. Solamente se ve como una parte. Pero bueno. Pero no tiene mucho sentido, la verdad, que el conjunto del mago sea así. Que sea un conjunto donde uno activa una habilidad. Solamente tengas que correr a melee y no te deje utilizar ninguna otra habilidad. Es como extraño, la verdad, que en un mago funcione de esta manera. Como que no tiene mucho sentido, la verdad. Entonces, por mi parte, como a mí no me ha gustado nada. O sea, por más que uno le pueda llegar a sacar una utilidad, sí, obviamente le podemos encontrar alguna función, algo. Pero no, o sea. Yo siento que, por ejemplo, en las clasificatorias con el set de Glory, ya mucho más rápido las runes que con el set de veneno, por ejemplo. Por más que le haya puesto rojas y demás. Era 100 veces mejor hacerlo con Glory para ahorrarse tiempo. A la final, al menos por mi parte, eso es lo que busco, ¿no? Buscar ahorrarme todo el tiempo que pueda. Bien, vamos, ¿no? Rapidísimo a Eredur. Y terminamos el evento también por allá. Así ya me quedo tranquilo. Qué bien, vamos para Eredur.
continuamos. Bueno, ahora de momento es eso. Están hablando un poquito de cómo equiparse el conjunto, por lo que veo. En plan, ok, en el anillo va vida, en el manto va velocidad de ataque y demás, ¿no? Un poquito lo que puedo estar visualizando. Lo único que no me gusta es eso, como que se ve el recuadro solo, no se ve la pantalla completa. Entonces... porque no me termina de gustar demasiado eso. Tirin, 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 tirin. Ok, estoy en Eredur. Si de casualidad hay alguno que quiera hacer el evento de la retransmisión, me avisa, y la aplicamos. Son 2 ronditas, mundo paralelo Grim, con entradas directas. Entramos a guarida, matamos 2 veces a Hansen, el calvo. Y listo. Se termina el evento. Para que no se vean los under como el arca. Probablemente. Probablemente sí, ¿no? Ahora que me estoy poniendo a pensar, sí, es lo más seguro, lo más probable. Ah, ok, supongo que están acá, ¿no? A ver. Oh, no. Estarán en Eredur. Imagino que esto es Eredur, ¿no? ¿Dónde están ellos probando? Y pasa que para encontrarlos igual complicado, ¿no? A ver, de pronto tienen el grupo abierto. O es el servidor de prueba, no sé si será el servidor de prueba o Eredur, ¿no? Como tal. A saber en qué servidor están ahora actualmente. Pero bueno, eso está bien, por ejemplo, que interactúen con la comunidad. Esto me agrada, esto me gusta, que era una de las cositas que hablábamos ayer. Que hace mucho tiempo como que no juegan con la comunidad. Entonces que hagan grupo y estén con ellos, con nosotros en realidad, con todos nosotros. Es 10 de 10 la verdad, o sea, está muy genial, está muy chévere. Algo que al menos a mí, por ejemplo, me gusta. Creo que Vela igual no está jugando Luke y Tiche. Pero bueno, de todas formas igual es chévere, la verdad. Hay muchas personas como que le hace ilusión igual ser partícipes. Pues está bueno, no sé, me gusta. Esto para mí suma puntos nuevamente. Justamente era una de las cuestiones que estábamos hablando ayer en Twitch. Que decíamos esto, ¿no? Como que hacía falta que nuevamente ocurra. Qué bien. Ojo con Luke, Luke como que pilotea, tiene talento, me gusta, me agrada. Le sabe el Luke. Vamos a comprar entraditas y estamos. Empezamos nosotros también acá en Eredur con el evento de la comunidad. Estoy comprando entradas directas cuando tengo 500.000 en el duende. Increíble lo mío. El set de Drag han puesto. Ojalá que me dé para matar básicamente. Hansen este. Ok, ¿qué nos está haciendo falta? ¿Qué nos queda? No tengo Glory. ¿Qué nos está haciendo falta? ¿Qué nos falta del stream para ya finalizar? El bonus code 3. El tercer bonus code. Creo que han dado 2 de momento, ¿no? Si no me equivoco. Que faltaría el tercer code. Y el cuarto code de la Community Manager. Y por último, el raffle, básicamente el sorteo. El sorteo de la joya de pasajes. Al parecer ya han dado los ganadores. Simplemente que bueno, están en oculto. Imagino que ahora van a revelar en el stream eso. Aparecía la O y la Z en Agathon. Así que es muy probable que sea los killers, increíble. Después había otros cuantos, son 10 por servidor. Pero bueno, veremos quiénes son los otros. Pero no sé, a mí el primero que se me vino ahí a la cabeza fue los killer, porque O y la Z, ¿no?
Después había otras letras, pero no recuerdo, ya se me olvidó. Como no podemos retroceder, lamentablemente, nos va a tocar esperar a ver quiénes son los afortunados en llevarse la joyita. La joyita de pasajes. Vamos a ver quiénes son los ganadores. ¿Imaginan que se la ganan los killers? Fua. El suerte les dicen. ¿Cuánto me dan en Infernal? Ah, 250. 2 rondas en Infernal y se termina el evento. Ya ni hace falta ni ir en Sanguinario. Que van a hacer otra ronda, al parecer, otra ronda al mapa. Oh, miren, a la derecha. Que bueno, no, creo que ustedes no están viendo porque claro, no se llega a visualizar acá. Ah, sí se llega a estar visualizando. Han básicamente consultado, ¿no? Han hecho como una mini encuesta de para nosotros la comunidad cuál ha sido el mejor conjunto. O sea, ¿a qué raza ha beneficiado más el conjunto, no? Y todos han votado que al guerrero dragón. Como ya habíamos explicado, como ya habíamos dicho en muchas ocasiones, este conjunto al guerrero le ha venido 10 de 10 en todo sentido. Literalmente, estamos hablando de que únicamente tienen que utilizar 2 piezas. En este caso, cinturón y anillo. Lo vuelvo a mencionar por si hay alguno que tiene la duda, que igual hay gente que me lo sigue preguntando a día de hoy. Anillo y cinturón para el War es lo mejor. Literalmente es muy bueno. ¿Por qué es bueno Arca? Básicamente porque primero no te quita Dragon, que Dragon es como el conjunto main del War. En segundo lugar es que te puedes poner el dominio sobre el rayo, el dominio eléctrico. Para que tu destrucción, que es tu habilidad principal con el set de Dragon, ejecute daños de rayo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el set? Bueno, el set por cada golpe de electrización va a reducir las resistencias al rayo. Entonces, claro, nuestro dominio básicamente va a funcionar para reducir resistencia al mismo tiempo que estamos haciendo daño. O sea, es una locura, es increíble. Y como esa habilidad con Dragon spamea muchísimo, o sea, básicamente atacamos muy rápido, ese bono de electrización se carga rapidísimo. Entonces, no solamente estamos ejecutando muchísimo daño, sino que también estamos reduciendo la resistencia al rayo para ejecutar más daño. Y a su vez, esto es lo mejor, que para mí, yo no sé si lo hicieron a propósito o, bueno, fue suerte. Con la habilidad que se llama explosión, que básicamente es como ese grito que aparece el círculo rojo alrededor del personaje. Que básicamente justo da la casualidad que esa habilidad es también la que se utiliza para activar el set del invierno, conjunto que te da mucho daño. Justo da la casualidad que bueno, es una habilidad que ya utilizaban anteriormente, así que viene 10 de 10 a nivel comodidad, es como genial. Y no solamente eso, sino que esa habilidad con el dominio sobre el rayo reduce resistencias al rayo. Entonces es como, le ha venido perfectamente 10 de 10, o sea, ha sido increíble al guerrero el cambio que ha tenido con este conjunto, o sea, se ha acoplado perfectamente al personaje y a todos los conjuntos, básicamente, ¿no? Es como, no sé, es muy genial, la verdad. Así que si hay algún guerrero, tienen algún amigo que es Ward, por más que sea grande o chiquito, y les pregunta, ¿vale la pena que consiga el conjunto? Sí, totalmente sí. Y ya para finalizar con esto, o sea, como para seguir halagando el conjunto, justo da la casualidad que ambas piezas, tanto anillo como cinturón, son las piezas que menos cristales piden. Entonces, vamos a necesitar solamente 1000 cristales para poder obtener el conjunto. Entonces, no solamente es muy bueno y efectivo en el War, sino que también es algo barato y accesible para todo el mundo de poder conseguir. Porque 1000 cristales sí es muchísimo más fácil que conseguir todo el conjunto completo. Esto lo puede lograr cualquier guerrero. Actualmente simplemente haciendo el evento y después haciendo un par de rondas más para poder completar los 1000. Así que bueno, creo que quedó bastante claro. Al menos por mi parte yo recomiendo totalmente el conjunto en los guerreros. Por más que sea grande o chiquito el War, lo recomiendo igual de todas formas. Así que sí.
Tirintim. Y ya terminé el evento en todos los personajes, así que voy a ir a farmear cristales en lo que va cambiando la cuestión. Me imagino que a nivel de información igual eso sería como todo. Hay que ver en plan el sorteo y los códigos, a ver qué tenemos. ¿Se viene el elixir o no se viene el elixir? ¿Qué opinan? Yo digo que está difícil, Creo que no hay elixir hoy. Y bueno, acá a la izquierda básicamente, bueno, estaba enseñando un poquito los comentarios de la gente, las recomendaciones que han dado a nivel conjunto, ¿no? Pero bueno. Está bueno eso, porque miren, de fondo, o sea, ella se básicamente encarga de estar como ahí pendiente a lo que es el stream, hablando con la gente, viendo el tema de los comentarios y demás. Y de fondo tenerlo a ambos administradores, creo que son en este caso, jugando con la comunidad. Entonces, siento que es como lo mejor, la verdad. Literal, estás cubriendo muchos ámbitos en este caso. Como estar con la comunidad a nivel comentarios y dar información. Y a su vez estás también enseñando que los admins están jugando con la comunidad. O sea, es como perfecto, la verdad. Como el término perfecto, realmente. A ver si hay alguno farmeando cristales de casualidad acá. No. No hay ninguno, pero bueno. Voy a poner. Oigan, acabo de llegar al nivel 100. ¿Qué set recomiendas para el cazador? Yo lo que siempre recomiendo, básicamente una vez que uno llega al nivel 100, es intentar conseguir los anillos de Kali, ¿no? Los anillos del círculo de magos. Que básicamente es en el mundo paralelo. Entonces recomiendo como que empezar por ahí. Eso sería lo mejorcito. Conseguir los anillos. Dentro de ese mapa también te pueden dropear el arma, que es el Predator, el escudo que se llama Bestia. El casco del explorador, si no me equivoco, también se llama así. Entonces, yo recomiendo eso. La verdad. Como primer objetivo una vez que llegamos al nivel 100. Eso sería lo primero. Lo otro que también te recomiendo, tenemos ahí el canal de Discord, donde hay una sala, donde hay un canal. Ahí apareció la anforita morada, increíble. En ese canal tenés como información de tu personaje. Es información básica cuando uno llega al nivel 100. Ahí aparecen todos los objetos que tenés que ir buscando. Cómo acomodar las habilidades, cómo acomodar la sabiduría. Qué runas, básicamente en un principio, darle prioridad, etcétera, etcétera. Entonces también te recomendaría muchísimo el ingresar a Discord. Y bueno, tendrás ahí los canales. No solamente de cazador, sino que hay de las 4 razas, ¿no? Mecánico, guerrero y mago también. Donde aparece ahí toda la info. Existen también diferentes configuraciones. Hay varias ahí en caso de, por ejemplo, no sé, necesitamos una bota y esa bota no cae, pero sin embargo pudimos conseguir otra. Entonces, con esa otra bota podemos apañar el hecho de no tener la que realmente, bueno, te recomienda. Entonces, bueno, hay como muchas alternativas ahí. Y yo, no sé, yo recomiendo mucho, la verdad, meterse ahí al Discord y mirar los canales. Es simplemente ingresar en el canal de roles, apretar básicamente el rolcito de Drakensang, el rolcito del personaje, y ya con eso se te desbloquean los canales. Es bastante fácil y bastante teniendo en cuenta que ahorita no puedo tener algunas cosas de eventos. Es lo que te digo. Hay que cargarme un elixir. ¿Un elixir en qué? Evento. Ahora mismo, bueno, no se puede porque estamos acá reaccionando. Más tarde puede ser. O sea, anoche estuvimos farmeando literalmente toda la noche lo que viene siendo el acontecimiento. Así que ahí te toca aprovechar cuando andemos por Twitch aplicándole. Yo tengo que seguir farmeando, así que... ¿De qué vamos a hacer? Vamos a seguir farmeando cristalitos.
De momento me faltan bastantes cristales, así que lo tengo para rato, la verdad. Hoy nuevamente voy a aprender stream más temprano. No sé si más temprano o en la noche, veremos. Pero de que voy a estar otro rato largo, como ayer que estuvimos 5 horas, creo que fue en stream. Vamos a repetir hoy otra vez. Porque quiero conseguir el conjunto a modo farmeo, ¿no? O sea, quiero tratar de conseguir todo lo que más pueda con farmeo. En caso de que se me complique y no dé el tiempo, pues nada, tengo que comprar alguna otra poción. Pero... Pero... Quiero tratar de conseguir todo lo que más pueda con farmeo puro y duro, ¿no? Con farmito. Pero acá son las 4 de la mañana. Exacto, pero es que no solamente farmeé en la noche, o sea, farmeé en la tarde también. O sea, ayer estuve farmeando literalmente casi todo el día cristales. No solamente en la noche. Y estuve más tiempo en la nochecita, eso es verdad. Pero también estuve un montón de tiempo en la tarde. E incluso en la mañana estuve ayer. O sea, anduve aplicándole bastante. Y bueno, en mi caso siempre tengo los grupos. O sea, los grupos se visualizan en la parte de arriba. Entonces cualquiera que ande por ahí me puede pedir grupo y también puede meterse. No hay ningún problema con eso. Siempre tengo ahí los grupitos disponibles. Ok, no salió nada acá, ¿no? A ver los códigos, vamos a ver si ya están los códigos por ahí disponibles. Al menos los que ya colocaron. Déjenme chequear eso. Así los vamos poniendo en el chat, ya como para ir adelantando un poquito también, ¿no? Pues... Ok, sí tenemos los códigos ya. Día de hoy, día 30. Burners. ¿Dónde está mi chat? Acá. Voy a poner el código. Y Secret Maps. Ahora yo esto todo lo copio. Lo ponemos. Están los códigos en el chat por si hay alguno que se perdió algún código. Así que están listos. Perfecto. Estamos ready. Pongo esto acá y esto acá. Estos serían los dos códigos de momento. Faltan dos. Falta el code 3 y falta el code de la Community Manager, ¿no? Es lo que básicamente estamos necesitando. Está haciendo desear ese código, Ese código está haciendo desear demasiado. Estamos ready, estamos listos. Yo por mi parte, bueno, es lo que les digo, estamos ahí aplicándole. Which potion for us? Que lo hagan colocado. Coño. Ok, tenemos el último código. Perdón, el tercer código, no es el último. Esto. Ahí está. Tenemos el tercer código. 5 Amphore Case. Increíble. No hay chance. Uf. 5 llaves de ánfora. 150 módulos del ascensor para el segundo mapa. Y 2 entradas al acontecimiento. Increíble. Uf, los códigos tan raros, Miren cómo se pone la comunidad a la derecha. O sea, miren esto. A la gente claramente no le ha gustado.
Lo que viene siendo los códigos. Está difícil, yo creo que... ¿Se acuerdan lo que les dije? Primero éramos 2 potis, pedíamos 2, ahora estamos pidiendo 1. Yo creo que ya esa ilusión se está como terminando de a poquito. Yo ahora estoy pidiendo, no sé, la mitad de una del por 2 incluso. La tenemos difícil, la verdad. Yo siento como que no. La verdad no van a dar elección. Creería que no. Muy difícil, la verdad. Pero bueno. 98% fe, 2% chance de una poción. Había dicho San ayer. Ok, empieza el quiz. Recuerden, esto básicamente se hace en el canal de ellos de Twitch. Tienen que ingresar a Twitch, Drakensang Online, básicamente, que es el canal que están viendo acá a la izquierda. Y para poder participar en este quiz, ¿cuándo viene el pase de temporada? En el A. El 1 de agosto. Escriben la letra A y ya. Recuerden que tiene que ser en el chat del Drakensang. Por las dudas aclaramos. Con 5 llaves no puedo abrir una fórmula. Literal. Por eso digo, están bastante, bueno, malos los códigos, ¿no? Siento como que no está ni siquiera acorde a lo que viene siendo el acontecimiento, ¿no? Ah, sí, son objetos del acontecimiento, pero eso te permite entrar máximo a 1 o 2 rondas. Como muy poco. Yo la verdad lo que haría, o sea, obviamente siempre hablamos del supuesto, ¿no? Yo lo que haría sería a nivel dar códigos en el stream, que sean códigos más potentes, más grandes, pero únicamente en el transcurso de lo que dura el stream. Y cuando el stream se acabe, esos códigos básicamente se desactiven, ¿no? Entonces, le das un beneficio a esas personas que estén como pendientes al stream. Y a su vez que sean códigos interesantes, ¿no? En este caso, bueno, podrían ser elixires, en este caso podrían ser, no sé, más días de premium deluxe. Y cuestiones así, como que realmente valgan la pena. Un poquito lo que, al menos yo creo, ¿no? De momento. Ok, empezamos. Estos son los ganadores básicamente de los 3 días premiums. A ver qué tenemos por acá. Emma 94, increíble, puro talento. Ahí escribió. Opa, apareció uno que le gusta comer queso en el sorteo también, increíble. El come quesos. También, ese lo ganó Elo también, increíble, puro talento el Elo. Fuah. Si Elo era fan de Vela, imagínense ahora. Qué locura. Grande. El primero el Emma, el segundo el come quesos, Cobra Alex, Elo y Raik 50. Increíble, puro talento, Qué locurita. Qué locurita. Marca el mecha con 2 piezas del set nuevo. Va a venir hasta roto. Carga rápido, ese 100% de reducción de resistencia al rollo. No me imagino con 3 piezas. Uf, locura. Cuando lo tengas, no sé si se puede, si puedes hacer como video o transmitirme en Discord, te agradecería un montón, bro. Si se puede. Porque andamos muchísimo con esa duda del conjunto. Así que si de casualidad se puede, te agradecería bien potente, la verdad. Ok, siguiente. ¿Cuáles son los ingredientes? Levin Crystal, la C. Esos 100 cristales me sirven a mí. Quiero esos 100 cristales, la verdad. Pero si andamos muchísimos con esa duda del mecánico, si vale la pena, si no vale la pena combinarlo con el de veneno. En caso de que no se pueda, pues nada, o sea, simplemente por chat decirme si arca vale la pena, 3 piezas. Porque por ahora no hemos visto a ningún mecha en video ni nada testeándolo, ¿no? Junto con el de veneno. ¿Qué tal, Ana Karen? ¿Cómo estamos? Bienvenida.
Mató por ahí. Quedaste justo para llevarte tu montura de Mortis, Llegó el momento. Quiero mis cristalitos. Quiero esos 100 cristales, Sí, sí, los quiero, los quiero. 5 winners, o sea, son 5 ganadores. Quiero ser ese, por favor. Yo, a mí. Dame. A mí. Yo quiero. 100 rondas menos jugar al evento. Por favor, yo. Palo. Paco, beber. Cristos, Cat. Ok, no soy yo. Faltan dos. No, faltan tres. Mantolini, increíble. Nicolás. No. Lo perdí. Ay, cha. Estoy más salada que el mismísimo Omar. Soy ese también, Yo creo que me contagiaste porque yo venía bien, Yo venía con suerte. De la nada no sé qué pasó. Esa joya de poder de Andermantes me quitó toda la suerte. Es una locura. Desde que obtuve esa joya, de ahí para adelante, todo el resto de cosas ha sido pura tristeza y desilusión, con cuestiones de suerte. O sea, no. Ok, siguiente. Siguiente quiz. Tercer quiz. 50 huesos de dragón y 50 monedas de la comunidad. No me gusta mucho este, pero bueno. Está bien. Bot. No escribí. La D. ¿Cuántas partes son del conjunto eléctrico? A ver, igual esos 50 huesos para el logro de Mortis algo suma, ¿no? Son 2 rondas a Mortis igual. Prefiero guardar mi suerte para alguna otra cosa, la verdad. ¿Se acuerdan cuando me gané el premium de 3 días? Uf. Qué tristeza, Por primera vez me puse triste de ser afortunado en los sorteos estos. Saludos cordiales a todos, ¿qué tal? José Rojas, ¿cómo estamos? Bienvenido, ¿cómo andamos? ¿Cómo va todo por ahí? Saluditos también para ti. Saluditos. Para el próximo año se recupera la suerte. Uf. ¿Será? Tipo año nuevo, vida nueva, suerte nueva. Puede ser, Ojalá que no quiero esperar tanto tiempo. Ojalá que no. Yo estoy como para el próximo mes, que viene dentro de 2 días, ya recuperar mi suerte. Por favor. Yo igual, a ver, nunca he sido... Yo no me considero una persona con suerte, la verdad. En el Drakensand menos. Creo que tengo muy malas rachas. Y de vez en cuando hay un cariñito. Tipo, a nivel no abandones. Es como cuando estoy a punto de abandonar. No el Drakensand, sino abandonar. El hecho de decir como, bueno, ya, me acostumbro a mi mala suerte. Cuando estoy en ese punto es como que me dicen, bueno, toma, alguito. Ahí tenés. Para ilusionarse otra vez. Y tenerme ahí pendiente. Shadow. Pelada de 80 a 220. ¿Y quién más? Yo estoy para la montura de Mortis, Ya que los cristales no se pudo, pues nada, montura de Mortis. Me conformo con la montura de Mortis, bro. El de arriba. Inch. El único de los que conozco es el Elo. Y bueno, y el come queso también que andaba por ahí. El de los quesos. Locus. Ganli, 16-16. Ok. ¡Opa! Un Copper Fating. ¡Oh! 200 cristales. Quiero esto. La montura igual como que no la quiero, pero... 200 cristales. Y el resto, bueno. Quiero.
¿Cuál es el nombre de este chavalín? Kael, Kael, la B, la B, la B. A ver, esto como en el cole. Si alguno sabe la respuesta antes, que la diga. Vamos a copiarnos. Me copio del más inteligente, el que se sienta adelante. La B, Kael, Kael. Mejoraron el set del mecha. Veo que da en 3 piezas 220, ya estaba. Uf, buena pregunta. Supuestamente lo habían nerfeado. Y ahora tendría que dar 150. La cuestión, lo que no sé... a ver. ¿Esto estará en español ya? Sí. Ok, pasó lo siguiente, Sai. Pasó lo siguiente. Seguramente en la traducción de español... En la traducción de español... Le pusieron la traducción antigua. Porque acá estoy viendo que el del mago también da 300% de daño. Y eso lo habían cambiado. Entonces no creo que lo hayan regresado a lo que era antes. Probablemente en la traducción de español esté mal. En la de inglés, cuando uno cambia el juego de inglés, probablemente ahí sí esté la correcta. Digo yo. Porque no han dicho nada de devolver las estadísticas antiguas. Estas son las antiguas, las que tiene ahora. Pero sí estoy viendo que tiene una traducción. Está la traducción en español. Seguramente la de inglés está correcto. Así que es lo más probable, ¿no? Estaba contestando a alguien acá en el juego y no vi. No, me lo perdí también. No, me perdí los 200 cristales. My chance. No, bueno. Bueno, me conformo con la de Mortis. No pasa nada, tranquila. Me conformo con la de Mortis. Montura de Martis. ¿Cómo se llama la nueva montura? Al parecer va a ser la pregunta. Increíble. Se viene. No participen porque esta es mía, O sea, no participen porque ya está. O sea, es mía. Ya me la voy a ganar, así que no se molesten, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este bicho? La. Ah, chavales, la. A ver, si se lo gana algún conocido... Me agrada igual también, Menos Hincho. Hincho no, que no se la gane Hincho, Uy, si no, ¿quién lo aguanta, Hincho? No, Hincho no, Ah, mentira, si se la gana Hincho también, Increíble. Puras tonterías las mías nomás. ¿Qué pasó? Uf, dañaron el mapa 1. Reportado. Respuesta correcta la A. Respuesta correcta para Vela, según el que tiene que ganar la montura acá, nosotros, yo. Voy a escribir a un primo mío que se meta al canal de Twitch y que ponga la letra A, ¿se imaginan? Y se lo gana él. Estoy pa' esa, Voy a escribir a algún primito, le voy a decir, mira, instalate Twitch y escribí la letra A en el canal este que te mando. Vamos pa' esa, De ahí le escribo a algún tío, le digo, mira, descargate Twitch, anda al chat de Drakensan, escribí la A solamente, necesito que me hagas ese favor. Es algo urgente, es importantísimo. Muy importante, le digo. Necesito que me hagas ese gran favor, por favor. De ahí voy a mis abuelos, pumba. Voy y le escribo también. Miren, descárguense Twitch en su cuestión.
Bueno, hasta acá llegó el sorteito. Increíble. Se nos fue otra montura de Mortis. La vamos a tener que conseguir normal. El logro por lo que veo, porque la suerte como que no... Porque la suerte no nos quiere ayudar. Todavía falta el sorteo también de las joyas de pasajes infernales. Eso es lo otro que quiero ver. Me gustaría ver los nombres. Me da mucha curiosidad saber eso. ¿Quiénes serán los afortunados de las joyitas de pasajes, no? Van a regalar al parecer 10 joyas de pasajes por servidor. 10 en Agathon, 10 en Eredur, por lo que estuvimos viendo, ¿no? Último code. No, bueno. Oh my god. Último code, Urlaub. Ay, cha. Bueno, muchachos, les voy a confirmar, literalmente, ahora sí les puedo confirmar al 100% que no va a haber elixires de evento. No hay elixires. Nuestra ilusión se terminó. Hasta acá llegó nuestra ilusión. Lastimosamente no va a haber elixires. Era lo que todos básicamente sospechábamos. 98% B. Y ese 2% pues nada, al parecer no hay, no existe. ¿Cuáles fueron los códigos, Arca? Ya te los paso ahora en el chat. Denme un segundo que termino esta ronda para no atrasarlo al Blackbeard. Y los pongo ahí en el chat. Pero sí, estuvieron bastante raros los códigos, O sea, estuvieron bastante... Uf. Literalmente creo que es como de las pocas veces que digo los 4 códigos complicados, O sea, los 4 códigos estuvieron bastante malitos. Tipo, una persona, por ejemplo, que no colocase estos 4 codes, no le cambian nada el gameplay, sinceramente. Es más, hasta les digo, uno demora menos, creo, que farmeando los materiales que colocando el cobre. No sé si tanto así, pero wow, o sea, uff, locurita, Ahora los pongo en el chat, los pueden canjear. Vamos, voy para eso. No me puedo acordar cuál era el tercero. Me está faltando el tercer code. Ese no recuerdo cuál era. A ver si ya los colocaron por acá. Ojalá. No, todavía no los pusieron. Ok, les colocó 3 que tenemos. Me falta el tercero. Me está faltando uno que lo enseñaron hace un rato. Ahora sí, algo antes de terminar el stream volvemos a mirar. Un segundo. Estamos listos. No sé si los habrán puesto por acá de casualidad. ¿El comando codes funciona o no? No sé cómo era. Ah, acá arriba están los codes. Ah, si estoy bien borracho yo. Vuelvo a Kinshield para finalizar con esto. Es ese mismo, el 5 on Gates. Sí. Ahí arriba está. No lo había visto. Vamos a agregarlo acá y ya tenemos todos. Ok, acá viene el sorteo. Bueno, el sorteo que hicieron de las joyas, ¿no? Las joyas de pasajes. Fuera. Okay. Ahí estarían los 4 códigos. ¿Qué tal, Mariel? ¿Cómo estamos? ¿Qué onda, Arca? Recién llega algún código como la gente... No, horribles los 4. Literalmente los 4 códigos malitos. Los 4 códigos malardos. Entre que los pongas y no los pongas, literalmente no te va a cambiar nada. Literal los puedes skipear y ni te vas a enterar.
Pero bueno, ahí están. Esos son los 4 códigos que están en el chat. Después los voy a poner en Discord igual, de todas maneras. Entonces bueno, veremos un poquito por ahí. Así que sí, no hubo códigos. Así que pues nada, a farmear los cristales a farming. Farming del bueno. O a farmearlos con las pociones. No hay más. O sea, literalmente. Lo mismo que estaba ocurriendo cuando empezó el evento. Bueno, exactamente lo mismo. Ah, no. Estamos iguales. No ha cambiado nada, la verdad. Le subieron el precio. ¿Cuántas potis, guiño? Ninguna. Yo creo que de hecho nos quitaron. El que tenía alguno en el inventario creo que la perdió, Un tal Arcángel creo que fue el que la perdió. Ah, yo fui. Verdad, yo fui el que la perdió. No hay chance. Yeah. Algunos le robaron. A uno particularmente. Bueno, veremos el tema de la joya de pasajes infernales. A ver a quién le dan básicamente eso, que me imagino que es lo último, creo yo. No sé si lo irán a mostrar ahora o cuándo, pero eso creo que ya sería lo último, la verdad, como que no hay más. No han enseñado nada con respecto al evento de verano. Eso me huele a... wow. Me huele a un copia y pega bien potente, la verdad. Ojalá que no. Pero me suena que sí, porque no han mencionado cuestiones, la verdad. Sí se ve la imagen abajo a la derecha, lo que viene lo próximo, lo de agosto. No sé si, bueno, si vendrá junto con el último mercenario. Bueno, lo vuelvo a repetir por las dudas, lo que estamos viendo a la derecha. Básicamente que están planeando en meter nuevo contenido. Básicamente. Y que lo próximo será el nuevo mercenario. Y este va a ser ya el último mercenario de la saga, ¿no? De esta serie de mercenarios. Así que bueno, me imagino, así como leyendo un poquito lo que se puede llegar a ver ahí, que se termina todo lo que viene siendo estos planes con los mercenarios. Y empezamos con otro contenido. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. Y después, bueno, en la otra parte, en el tercer apartado, básicamente nos están diciendo que los mercenarios se van a poder seguir consiguiendo en los siguientes acontecimientos, ¿no? O sea, para las personas que no consiguieron las piezas y demás, van a poder obtenerlos nuevamente cuando el evento regrese, ¿no? El próximo sería el de los enanos cohete en enero, creo yo, donde dieron el mercenario morado. Pero bueno, eso sería lo próximo. Después, optimización de los servidores, un poquito de lo mismo, de lo de siempre. Posibles transferencias de server, caso por caso. No sé muy bien cómo será eso. Que hagan las transferencias persona por persona, quizás. Cuenta por cuenta. No sé muy bien, no quiero hablar porque no sé. Y posibles nuevos servidores. Sería lo que se ve ahí, al menos. Estas serían como las novedades que tuvimos el día de hoy. No han sido demasiadas. Ahí estaría. Después, bueno, también hablaron sobre, bueno, el tema del pase de temporada, pero son lo que vimos ayer en las notas del parche, ¿no? Ahora vamos a poder comprar los dos pases en una misma caja, que van a venir con descuento y demás, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Un poquito todo lo que ya sabemos, lo que hemos estado viendo el día de ayer en la actualización. En las notas, pues. De hecho, están en Discord si alguno después las quiere chequear. ¿Qué era lo otro? Lo del pase de temporada, el pase de temporada 7. Enseñaron un poquito lo que viene siendo la montura. En realidad enseñaron el video que tenemos en Discord también. Y poco más, la verdad. No hay más, la verdad. Diría, creo que todo lo del stream, sinceramente. Sinceramente hablando. Y poco más.
Sí nos dieron alguna información, algo. Pero bueno, no es tampoco... No es la mejor de las informaciones a día de hoy. Me hubiese gustado que hablen un poquito del evento de verano. Bueno, está como chévere, ¿no? Para que hubiesen mostrado acá al menos. Viene siendo en el post. A no ser que, bueno, que se esté refiriendo a que el último mercenario venga con el evento, ¿no? Puede ser, probablemente. Lo veremos. Tiri, tiri. El último centinela van a sacar y mudanza de servidores y un nuevo servidor. Exactamente, citas. Esto mismito. Esto es lo que tenemos al menos en camino, ¿no? Veremos. Veremos qué ocurre. Pero bueno, lo han vuelto a mencionar el tema de las transferencias de servidores. Entonces están como... Estoy como entendiendo que como que le están metiendo ganas a eso, ¿no? Porque ya es como la tercera vez, creo, si no me equivoco. No, fue algo simplemente como que dijeron en un stream y se quedó en el aire. No, es como que otra vez lo han vuelto a mencionar. Entonces, bueno, siento que quizás puede llegar a ser posible. Para mí es muy difícil, para mí es algo muy complicado. De hecho, a mí sí me lo decían hace un tiempo, yo les decía que iba a ser imposible, la verdad. Pero bueno, siento que cada vez igual... Ese porcentaje de probabilidades cada vez va siendo como más grande. Por más que, al menos para mí, ¿de cuánto es el porcentaje? Bueno, para mí es un 10% de momento. Así que imagínense, al menos... las pocas chances que al menos yo les daba, ¿no? De que eso llegase a ocurrir. Para mí sigue siendo bajo, pero bueno. Ahí está, pues. Quiero ver, lo último para mí sería eso, lo de la joya. Y, la verdad. A ver, ¿quiénes son los ganadores, no? Acá lo bueno es eso, que no me ver con los dips ahí inútiles. Ahí entra otro equipo. Que si hay chances. Ah, terminó. Ah, ok, lo de las joyas al parecer los van a publicar en el Discord. Ah, ok, bueno. Bueno, lo de las joyas al parecer lo van a publicar en las redes porque no han mostrado acá nada. Eso o yo lo entendí mal. Pero, ajá. Ahora vamos a chequearlo igual, vamos a mirarlo. Entonces, sin problemas. Ahora cuando el stream se corta, cuando le da a cancelar la transmisión, veremos un poquito ahí. A ver, si entra un equipo nuevo de trabajo, o sea, existen dos probabilidades. O sea, o que sea bueno, o que bueno, sigamos en lo mismo, o incluso que sea peor, ¿no? Pero bueno, de todas formas yo siento que es difícil igual, para mí. Vamos a hacer como bastante tiempo con este tipo de tips. A lo sumo, se entra como gente nueva, por mucha suerte. Pero nada, de todas formas yo siento como que es complicado que se cambie todo y se reestructure todo otra vez. Vamos a estar en complicaciones. Pero bueno, nada. Es lo que siempre digo, lamentablemente es lo que hay. Toca... No digo conformarse. Es como, bueno. Gusta bien y si no, pues nada. Cuando empieza a gustar nuevamente, te regresa y ya, ¿no? A ver si lo corto ya. Ya, finalizar. Igual si le doy por acá, no se ve el stream de hoy. 6 meses. ¿Ah? De 1 hora. Ojo. Lo tenemos. Así. Estamos ready. Vamos a hacer un poquito la recapitulación. Termino de hacer esta ronda con los chavalines. Voy un momento a la City. Así hacemos un poquito la recapitulación del stream del día de hoy. El día de la fecha. Y listo, eso sería todo básicamente. Los códigos están ahí en el chat. Ya lo hemos publicado. Por si alguno los quiere. De todas formas los voy a estar poniendo en Discord. Así los tienen disponibles también. Un poco más larga, no hay como más por acotar. Ya estoy terminando la ronda, un segundo. Vamos matando al tanque araña. Y empezamos. Vamos con el recap del stream de hoy. Ok. Por el tanque araña. Levanto mi
cristal que no existe. Mi cristal invisible. Listo, perfecto. Vámonos. Ahora sí, estamos ready. Perfecto, bueno, empezó el stream básicamente. Pimba pumba. Bien, tenemos en un principio la agenda, las DCU News. Tenemos el PB Raffle, que básicamente es donde van a sortear, donde sortearon las joyas de pasajes infernales, como habían mencionado anteriormente. El bonus code 1, los leaks de agosto. Ah, ok, los leaks de agosto. Ok, probablemente entonces sí, el mercenario viene junto con el evento de verano. Bonus code 2, probaron un poquito el nuevo conjunto en stream. Bonus code 3, el quiz raffle y el código de la community manager. Bueno, empecemos. DCU News. Básicamente están planeando en crearnos nuevo contenido, que básicamente se especula que va a venir en el cuarto trimestre de este año, ¿no? Después en el segundo apartado tenemos lo que viene siendo el nuevo mercenario. Al parecer va a ser el último mercenario, el próximo que está por llegar. Con esto vamos a finalizar la serie de mercenarios. Se acaba lo que viene siendo los mercenarios, por fin. Y bueno, en este otro apartado dice básicamente que las personas que no han podido obtener los mercenarios en anteriores eventos los van a poder conseguir en los próximos eventos que tendremos nuevamente, ¿no? Van a reworkear, optimizar lo que viene siendo los servidores. Posible transferencia de server caso por caso, básicamente. Y por último, posible servidores nuevos también. Un poquito de lo que ya estuvimos hablando, nada nuevo. Por eso vamos a hacerlo igual de todas maneras, como lo más resumido posible. Y bueno, en la parte derecha aparece, bueno, lo que viene siendo el evento de verano, ¿no? El Summer Solstice. Primer code, Burners, 150 módulos para entrar al segundo mapa, 1000 Undermantes, 5 multiherramientas. Increíble. Season Pass 7, el nuevo pase de temporada que está por llegar el 1 de agosto, en 2 días. Con la nueva temática de el infierno. La invasión del infierno, algo así era, ¿no? Que se llamaba el pase. Con la nueva montura, la nueva mascota y demás. Acá, bueno, acá están hablando un poquito de lo que viene siendo lo que vimos en el parche de ayer, que era lo que les expliqué. Van a poder comprar ambos pases juntos. Vamos a poder tener un descuento en ambos pases. Y aparte de eso, también vamos a poder conseguir doble recompensa por comprar esta misma, ¿no? Bueno, acá están explicando un poquito lo que viene siendo si compras los dos si compras un único pase, después no vas a poder comprar ambos. Es como que se desactiva la opción. Y viceversa, si te compras ambos, después no puedes comprar por separado. Eso sería un poquito. Segundo bonus code, Secret Maps, 2 entradas, 5 Amphora Case y 25 pasajes infernales. Increíble, puro talento. New Lives, el nuevo conjunto, y acá estuvieron probando el conjunto. Básicamente lo estuvo testeando Luke. Un poquito, bueno, el videito que vimos, el testeo de tiempo que básicamente realizó este mago en el videito. Opa, 1000 Undermantes. Acá te mando un video en tu Discord con 2 piezas del nuevo set. Más de veneno un mecha probando el martes. Ok, uff. Muchas thank you, Mayro. Sí. Así lo podemos enseñar. Qué bien. Bueno, acá un poquito estuve enseñando lo que viene siendo... los Elixirs, increíble. Estuvieron enseñando un poquito cómo se equipa el conjunto y demás. Después lo probaron en evento, hicieron 2 o 3 rondas en evento. Un poquito, bueno, X. Mientras tanto ya iba leyendo comentarios que iba dejando la gente en el Discord y demás. Con respecto al conjunto. Hicieron el quiz. Me salté lo de la joya. A ver si ahora lo encuentro. Me salté lo de la joya de pasajes. Porque lo enseñó como en un... muy rápido. Servers update, bueno, lo del conjunto, bueno, lo que ya vimos ayer anteriormente en las notas del parche, ¿no? Arreglar el error con el conjunto eléctrico, la implementación del Season Pass, la montura, la mascota y los efectos. Ahora vamos a estar viendo igual en game lo que viene siendo eso. Que no lo enseñé. Ahora vamos a chequearlo, los efectitos y demás. Quiero ver lo de la joya de pasajes, que eso ya es lo último, la verdad. Y el code, que bueno, el code también está ahí en el chat. Para encontrarlo de la... acá está el último code. A ver, un segundo, a ver si lo puedo encontrar. Esto fue lo de la montura, básicamente, que también está en Discord, ya lo hemos visto.
Wow, para encontrar lo de la joya va a estar complicado, porque no recuerdo en qué momento enseñaron eso. A saber dónde está eso. Le teníamos que dar acá. Lo encontré. Vamos, increíble por talento. Básicamente, clasificatorias de PvP, el raffle, el sorteo, 10 winners por server. Esto no sé dónde los van a estar enseñando, pero miren, acá estamos. Están todos los servidores. En esta parte, bueno, aparecen Eredur, Agathon y Harold. Pero en la otra pestaña aparecía Griman, Tegan y todos los otros. Qué bien. Los dos servidores, los dos mejores servidores juntos. Increíble, ¿eh? Casualidad, lo dudo. Entonces, bueno, al parecer están colocando... Increíble. Aparecen 2 letras. O sea, esto de las 2 letras ya lo habíamos visto, ¿no? Ah, ok, pero no puede ser Chise. Ok, miren, en el primer puesto aparece la T y la E. Y 3 líneas. Pero es que en todos aparece 3 líneas. Me ilusioné mal. Porque digo, C-H-I-S-E. Casualidad lo dudo. O sea, acá tiene que decir Chise. O sea, se la merece la Chise. Pero claro, no. Es que en todos aparecen 3 puntitos. Así que no creo que sean justo los de la... ¿Cómo se llama esto? El nombre completo. Lo dudo. Porque es justo la casualidad que ven en todos. Que no creo. Me ilusioné bien potente, esta madre. Era la oportunidad de la Chise. Increíble. Pero bueno, la primera tenemos una T de A con letra A rusa. Así que imagínense. C-A, C-E. Bueno, C-H, M-A o Z. Puede ser los killers, digo acá. La C-O. Y... letras rusas y la U y la Z. En Eredur lo mismo, tenemos D-I, N-A, E-R, S-N, O-R. Entonces bueno, acá uno se puede como empezar a ilusionar en caso de que justo coincida con el nombre de cada uno. Pero bueno, no quiere decir nada las 3 puntitos porque es lo que digo. No creo que justo todos los nombres de este sorteo, no creo que justo todos los nombres tengan 5 letras. No lo creo, lo dudo. Entonces bueno, sería increíble la verdad que se lo gane la Chise, me haría ilusión, sinceramente. No es que le vaya a dar demasiada utilidad, pero bueno, o sea, me pondría feliz por la Chise, ¿no? Por todo lo que representa últimamente en el canal al final. La maldita Chise. Que se terminó volviendo la prota en esta serie. Y acá, bueno, acá tenemos los de Tegan, Valor, Weriam y Griman, ¿no? Tenemos Go, la W, E y demás. No le vamos a dar demasiado acá porque, bueno, no conozco mucha gente de Tegan, de Griman, Valor y Weriam, ¿no? Así que bien, lastimosamente no aparece la A y la R en Eredur, así que probablemente no me he ganado nada. Así que bueno, esto es un poquito el resumen, esto es un poquito lo que ha ocurrido en el stream de hoy. Y bueno, iremos viendo qué es lo que va pasando, ¿no? Qué es lo que va ocurriendo. Perfecto, vamos a enseñar in-game lo que viene siendo las monturas, los efectos y demás. Claramente no tengo la montura. ¿En dónde era esto? En enemigos domados, creo. Esta es la nueva monturita. Increíble. La montura es del pase, sí. ¿Cómo que lo vas a esquilar? Esta es la nueva monturita. Se ve muy bonita, la verdad. Acá se ve muy genial, sinceramente. Me agrada, me gusta. Solo pido que el personaje no se tambalee cuando la montura vaya corriendo. Ojalá que no. Porque se ve muy genial. Muy chévere. Sinceramente. Así que bien. Eso sería lo primero del pase. Vamos a mirar lo siguiente, que sería la mascota. La mascotita, ¿dónde está? En granujas. Dragonios no, granujas no. Estoy ciego capaz y no la estoy viendo. Bestias salvajes no. De pronto me la pasé. Estaban enemigos domados. No. Espíritus libres, acá. Esta va a ser la nueva mascota. El Flaming Slime. El slime de llamas. El slime ignio. El slime de fuego. No se ve mal del todo tampoco. O sea, hay que tener en cuenta que es un slime. Igual no puede ser algo tampoco tan épico. Un slime y ya. Pero bueno, me gusta el efecto que tiene. O sea, no está mal del todo. Para hacer un slime siento que no está del todo mal. Queda
20% más de daño, 10% más de crítico, 20% más de vida. Pues, poquito lo que siempre mencionamos con las mascotas, ¿no? Por alguna extraña razón, las estadísticas de las mascotas siempre están como raras. Perfecto. Y bueno, ahí estaría la mascota. Vamos a pasar a lo que viene siendo los rastros. El Fire. El camino... Caminos de fuego creo que era, si no me equivoco. Nombre. Que bueno, este sería el camino. El rastro de fuego. Pues habrá que verlo in-game cómo está. No voy a decir como... No puedo opinar demasiado porque bueno, no se puede ver mucho. Es como una nube de fuego y ya, ¿no? Siguiente. El séptimo círculo. ¡Opa! ¡Ojo! No me desagrada, sinceramente. O sea, ok, está bien, ¿eh? Está ok. Está ok. Está bien. ¿Eh? Me agrada bastante, la verdad. Es de hecho de los últimos como que más me gusta. Sinceramente. Porque imaginemos este. Miren este. O sea, miren lo que es esto. Y esto. Ahí está el contraste bien potente, ¿no? De lo que estamos hablando. Miren lo que es esto. Y esto. Hay un cambio muy grande, ¿eh? Un cambio drástico enorme. Vamos con el último, que es un efecto, el Fire Flux. ¡Ojo! Ok. Siento como que lo mismo. Pasa igual, a ver, a mí me ganan con el tema del color y con el tema del fuego. Como pueden ver, mi personaje es todo color rojo. Temática rojo dorado. Entonces, bueno, a mí igual me compran un poquito por ese lado. Pero bueno, no sé, a nivel detalle no los veo mal, sinceramente. Siento que hay muchos peores, la verdad. Y bueno, son efectos, tampoco se puede hacer como demasiado más. Así que bueno, está bien. No me agrada. Estamos ready. Así que bueno, esto básicamente es la novedad que va a venir en el nuevo pase de temporada. De todas formas, en Discord tienen toda la información de cómo es el pase y demás, que ya lo hemos visto. Lo pueden como chequear y todo. Estaba queriendo, a ver si me dan chance y les puedo compartir cómo se ve el nuevo pase y demás. Estaría, la verdad. Creo que sí, creo que ya tengo la imagen. A ver, les comparto el pase y ya estamos con él. Si a alguno le interesa, ¿no? La info antes de... Este básicamente va a ser el nuevo pase. Acá están las recompensas. Acá están cada una de las recompensas en el pase. Que van pasando del nivel 1 al nivel 10, al nivel 20. Como pueden ver, la montura va a estar en la sección 2, en el pase de oro. Básicamente. Ahí es donde se ve. El efecto va a aparecer en la parte 3, en el pase rojo. Así que bueno, ahí estaría un poquito. Esto sería lo que viene en 2 días. Las cajitas azules, Arca, ¿qué es lo que da las cajitas azules? Si hay alguno que tiene como esa duda. Ok, ¿qué es lo que da? Porque seguramente alguno tiene esta pregunta, ¿no? En plan, ¿de qué dan las cajitas azules, Arca, en el pase? Que es algo que no vino anteriormente. Ponerle caja azul. Vamos. A ver, voy a poner acá. ¿Qué es lo que van a dar las cajitas azules? También tenemos la información. Claramente. Acá. Esto es lo que va a dar las cajitas azules, los Forest Chests. Lo dejamos acá arriba, así tienen toda la info. Van a dar Rift, Esencia y 10 Fractures Core. Básicamente. Esto es lo que va a estar dando las cajitas. ¿Qué es la Rift Esencia y qué es el core fragmento? Para hacerlo en también. Por si hay alguno que tiene esa duda, ¿no? Siempre pensamos en absolutamente. Por si las moscas. No quería mover. Me movieron los under. Las esencias, las Rift esencias son estas. Las esencias de la fisura entre mundos. Y los... ¿cómo se llama? Los fractures core son los núcleos fracturados. Son estos. Esto es lo que básicamente vamos a conseguir en las cajitas del pase de temporada, pues. Que es lo que se está viendo en la parte de ahí, ¿no?
Son las cajitas que aparecen por ahí en el pase, ¿no? Dan 10, estoy viendo 5 y 5, estoy viendo otras 5 y demás. Entonces un poquito lo que vamos a tener. Así que bien. Voy a quitar esto. La nueva montura sí. Ah, ok. Pero arca... ¿cuánto? Un día 19 horas, hace poco tiempo. No, huevan, esto... claramente esto no es así. El pase de temporada, les digo si quieren a ver cuánto es lo que va a durar, pero... ¿Dónde era? Eso está en el calendario de eventos, ¿no? Ok, no dice cuánto es lo que va a durar el pase de temporada. Pero bueno, esperemos que no dure un día y 19 horas porque es una locura. No creo, la verdad. Pero bueno, estamos viendo. A ver cómo va todo esto. Aquí estamos. Ready. Así que bueno, gente, muchos thank yous a todos los que andan por acá. Como siempre, agradecido con cada uno de ustedes. Recuerden, los que se perdieron algo lo pueden ver al final cuando el stream se resuba. Es que le di a cerrar, ya pueden ir viendo más detalladamente todo lo que viene siendo el stream con todas las cositas y demás. Así que bueno, sin mucho más que decir, ya saben que estamos en Twitch haciendo streams todos los días. De hecho vamos a seguir haciendo hoy para poder farmear las cristales. Así que los que necesitan grupos, los que siempre me andan comentando para farmear cristales, ya saben, estamos por allá, la tardecita noche. Sin mucho más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao, chao. Increíble, me salió la intro de los videos. La intro no, el final de los videos. Locurita, nos fuimos.